Bueno, 7 años decíamos que Jacob tuvo que trabajar por Raquel, y llegado el momento, bueno, de su boda, al otro día se da cuenta que su suegro le engañó, ¿sí? No le dio a Raquel, sino que le dio a la hija Lea. Entonces Jacob va y reclama a su suegro Labán y le dice, yo trabajé por Raquel y ahora ¿cómo puede ser que me engañaste? Y dice Labán, no hay ningún problema. O sea, le querés realmente a Raquel, y obvio, dice Jacob, estoy enamorada de Raquel, no de Lea, ¿no? Entonces Jacob le dice, no hay problema, entonces tenés que trabajar otros 7 años y bueno, te voy a dar a Raquel por esposa. Y ahí va Raquel, va Jacob, perdón, a trabajar otros 7 años por lo que es Raquel. Bueno, la pregunta es, y no la van a contestar, acá hay presente solamente un hombre que es el Pastor Manuel. ¿Cuántos años Pastor Manuel trabajó por Marianela? ¿Ah? Y la pregunta va a todos los que nos están viendo, ¿cuántos años, los que son casados obviamente, trabajaron ustedes por su esposa? Y los que son solteros, bueno, ¿cuántos años vienen trabajando por la novia que ustedes le pidieron a su suegro? ¿Eh? Eso va a determinar el valor, el significado que tiene la persona que está al lado. ¿O no, Pastor Manuel? ¿Qué piensa eso? Entonces, ¿ah? ¿Qué problema? Bueno, las esposas que están presentes, cuéntenle al marido, díganle, fíjense el amor que tuvo Jacob por Raquel. ¿Cuántos años, no? Trabajó por Raquel, así que bueno, ¿cuántos años trabajarías por mí? Bueno, tal vez no pregunten porque se van a meter en un problema. Así que bueno, ahí va. Entonces llega a cumplirse los 7 años, en realidad 14 años en total, y Jacob recibe por esposa a Raquel. Obviamente no había otra hija, porque creo yo que, pienso, ¿no? Que si habría otra hija, tal vez Labán le hubiera dado la otra hija. Pero también creo que Jacob estaría muy atento para ver si realmente esta vez era Raquel la que se iba a casar con él, ¿no? Jacob habrá dicho una vez caí, pero la segunda no. Así que bueno, ahí se da, entonces, se da algo interesante en esta historia, hermanos, porque esa noche que Jacob se casa con Raquel, recibe a Raquel por su esposa, y bueno, después conviven un tiempo, Jacob le dice a Raquel y a Lea, ustedes saben que el papá de ustedes, yo le quiero, no es el padre de ustedes, pero la verdad que el papá de ustedes, mi suegro, me tiene cansado, ¿no? Me tiene cansado, estoy harto que Labán le prometía un sueldo, ¿no? Y dice, y 10 veces cuando Jacob le reclama, dice, 10 veces, suegro, has cambiado mi sueldo, ¿no? 10 veces. Quiere decir que todo lo que le prometía Labán, su suegro, terminaba cambiando. Le prometía 100, le daba 10. Sí, le prometí. Entonces dice Jacob a sus 2 esposas, esta noche vamos a hacer algo, ¿sí? Quiero que ustedes junten a todos los hijos, todas las cosas, que ustedes puedan preparar todo, porque en esta noche, cuando el papá de ustedes duerme, mi suegro querido Labán, nosotros vamos a desaparecer de acá, ¿sí? Porque Jacob sabía que su papá no, que su suegro no iba a permitir que se vayan. Entonces usó la estrategia de bueno, decirle, esta noche vamos a escaparnos, ¿sí? Y así hacen. Cuando se levanta Labán el otro día, no estaban sus hijas, no estaban sus nietos, en fin, se fue con todas las cosas, ¿sí? Pero antes de eso, cuando Jacob trabaja por Lea y por Raquel, cuando Jacob le dice que se quiere ir, él le dice, la verdad que no te puedes ir,
O sea, Jacob estaba tan cansado y harto de la situación que Jacob le dice, yo ya me casé con Raquel, ahora quiero irme, no quiero estar más acá. Entonces, Labán le dice, no te puedes ir porque la herencia que le pertenece a mis hijas tienen que llevársela junto y por esas herencias tienes que trabajar 6 años más. En fin, termina Jacob trabajando 20 largos y duros y arduos años para poder recibir a Raquel que amaba, y bueno, recibió a Lea que vino como una carga, como un regalo, pero para que ellas pudieran todavía recibir la herencia, tuvieron que trabajar. ¿Qué pasaría si hoy nosotros le diríamos, no sé, a nuestros hijos, la verdad, ustedes quieren herencia? Bueno, tendrán que trabajar 10 años gratis para recibir la herencia. ¿Qué nos dirían nuestros hijos? Yo no sé, dirían, ¿sabe qué? No queremos nada. 10 años de trabajo, 6 años, quédate con todo, yo me voy, ¿no? Pero Jacob ahí, bueno, 6 años más por la herencia. Quiere decir que Jacob trabajó 20 años. Y ahí hay algo grande que tenemos que ver un poquito porque ustedes fíjense, Jacob salió de la casa de su padre con la bendición, ¿no? La bendición que la recibió por imposición de su papá, por engañar a su papá. Y ahora vemos todo lo que Jacob estuvo transitando. Yo pregunto, ¿se sintió realmente bendecido Jacob en todo este tiempo? A ver si eso nos pasaría a nosotros 20 años de nuestra vida gastando en mentiras que nos hacen, en engaño, que nos prometen algo que no nos dan, y que después cuando queremos irnos todavía nos cobran la herencia y es como que no vemos la bendición que realmente tendría que estar sobre él. Es una visión que tengo yo, ¿no? O un análisis que hago yo de todo esto. Porque yo creo que si realmente estaría con la bendición como correspondía a su papá, tal vez no hubiera pasado por todo esto. Pero todo esto le llevó a algo muy bueno, a algo de decir y reconocer que tenía que volver, ¿no? Que tenía que volver y arreglar con su hermano y con su papá. Volver atrás a su pasado y arreglar esa situación, ¿no? Esa parte de las esposas de Jacob es muy importante. ¿Por qué? Porque ellas van a representar en sí misma la descendencia de lo que serán las 12 tribus de Israel, ¿sí? Tanto de Lea como Raquel. Después vamos a ver un poquito, porque no solo las dos tuvieron hijos con Jacob, ¿sí? Pero desde ese matrimonio, desde esas dos esposas, de Lea y de Raquel, va a venir la descendencia que después serán las 12 tribus de Israel. Pero resulta que bueno, que Lea no le da hijos a Jacob. O sea, Lea no podía tener hijos. Perdón, Lea sí podía tener hijos, ¿no? Pero la mujer que él amaba, que era Raquel, no podía tener hijos. Entonces, como Raquel no le da hijos a Jacob, Raquel le dice, toma a una de las esclavas que estaba ahí con ellos y le dice, ten hijos con ella. ¿Alguien recuerda el nombre o quién era la esclava o la sirvienta que le da Raquel a Jacob? Bila. Bila, muy bien. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, en su capítulo 35, verso 22. Permítanme darle lectura un poquito de eso. Muy bien, hermana Irma. Capítulo 35 de Génesis, ¿sí? Verso 22, que nos dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, ¿sí? La concubina de su padre, ¿sí?
Ahí vemos un poquito que se llamaba Bilha, la que le dio, o la sirvienta que le dio Raquel a Jacob. ¿Recuerden eso? De parte de Raquel, entonces viene la sirvienta que se llama Bilha, ¿sí? Y serían las dos esclavas de Lea y Raquel. Como Raquel no podía tener hijos, le dice, toma la esclava y ten hijos con ella. Es algo muy propio o semejante a lo que había hecho Sara. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Sara? Sara, su abuela, ¿qué hizo? Le dijo a Abraham, la verdad, no puedo tener hijos, te doy una esclava, una sirvienta, y bueno, con esta ahora tener hijos, ¿sí? Que no era el hijo de la promesa. Lo mismo como que podríamos decir se va reproduciendo. ¿Vieron cómo se va reproduciendo? En este caso, lo mismo que pasó con la esposa de Abraham. Esta sierva, Bilha, ¿sí? Bilha, le da 2 hijos a Jacob, ¿sí? 2 hijos le da la sierva que se llamaba Bilha. ¿Alguien recuerda el nombre de los 2 hijos de Bilha? No se preocupen, ¿sí? Se llamaban Dan y Neftalí, ¿sí? Dan y Neftalí eran los 2 hijos que tuvo Jacob con la sierva Bilha, ¿sí? En el caso de Lea, los hijos que nacen de Jacob son Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Sacar, Zabulón y Judá, que es el hijo legítimo de Lea con Jacob. Y va a tener un papel muy importante en la historia, ¿sí? Los hijos de la esclava de Lea se llamaba, a ver, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? La esclava que le da Lea a Jacob. Se llamaba Silpa. Muy bien, ahí está, muy bien, Tatiana, ¿sí? Esa era la esclava que viene a darle Lea a Jacob. Es muy, muy bueno que podamos tener en cuenta esto, ¿sí? Y de esa esclava, de Silpa, nacen también los hijos que son Gad y Aser, ¿no? O Aser, ¿sí? Esos son los hijos de la sierva de Silpa. Y los hijos de Raquel después de algún tiempo serán, bueno, José, Benjamín, ¿sí? Y los de la esclava Bilha serán Dan y Neftalí, como ya lo vimos, ¿sí? Con eso encontramos prácticamente el inicio de algo muy interesante en toda la tradición bíblica. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan el número de los hijos, se van a dar cuenta que llegan a un resultado. ¿Cuál es el resultado? Las 12 tribus de Israel. Ajá, muy bien, pero ¿cuántos? Muy bien, hermana Irma, ya llegamos ahí. ¿Cuántos hijos son en realidad? 12. 12, ¿sí? O sea, la totalidad, ahora escuchen bien esta pregunta, ¿la totalidad de los hijos de Jacob son 12? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son 12 la totalidad de todos los hijos? Les ayudo. No son 12, ¿sí? Son 12 varones, porque hay una niña, hay una nena, ¿sí? ¿Alguien recuerda el nombre de la nena? Dina. Dina. Dina, muy bien, ahí vamos. ¿Vieron? Son 12, pero se toma en cuenta lo que son los varones, ¿sí? Son 13 con Dina, pero se toma en cuenta el número 12 porque desde de esos 12 van a salir, ¿sí? Las 12 tribus de los hijos de Israel. Con esto encontramos algo muy interesante, prácticamente el inicio, ¿sí? de toda la tradición bíblica que recién decíamos, que es el número 12. Recuerden que para Israel la numerología, ¿sí? Era muy importante.
Cada vez que ustedes encuentran algún número ahí escrito en el Pentateuco o a lo largo de la Biblia, siempre viniendo desde el pueblo de Israel, de los judíos, tienen que analizar porque ese número nos quiere decir algo, ¿sí? En el caso del 12 acá, el número 12 era muy importante porque vendrán a ser 12 los hijos de Israel, ¿sí? Que acá tenemos que ser muy claros. Israel o Jacob no tuvo solamente 12, sino que tuvo 13, ¿sí? 12 hijos varones y una hija mujer llamada Dina, ¿sí? Estos hijos del patriarca vendrán a constituir, ¿sí? Las 12 tribus de Israel y los dos reinos, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. Sí, ustedes ya habrán visto un poquito algo de esto. Yo no voy a entrar ahí, pero esas 12 tribus van a constituir, ¿sí? Los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y vendrán a constituir un símbolo muy importante en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan que yo siempre les llevaba al Nuevo Testamento, la importancia que tiene el Pentateuco con el Nuevo Testamento, ¿sí? En realidad con toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento está muy salpicado con el Pentateuco. ¿Por qué? Le pregunto cuando Jesús nombró a los apóstoles, ¿cuántos eran? ¿Cuántos apóstoles? 12. 12 apóstoles, ¿sí? En clara alusión de estas mujeres, Lea, Raquel, Silpa y Bilha, tienen algo que ver con esto, porque todos los hijos en su totalidad vienen de ahí. Y vendrán a constituir incluso algo muy importante en la lectura apocalíptica, allá por el Apocalipsis, porque en la lectura apocalíptica estamos hablando o habla de 12 puertas, ¿sí? No sé si ustedes leyeron, no voy a entrar ahí porque pertenece al Nuevo Testamento, ¿sí? O el libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis habla de 12 puertas que se hace alusión o referencia a lo que son los 12 hijos de Jacob. Estamos hablando también de lo que es los apóstoles, estamos hablando de las 12 tribus de Israel, pero también fíjense que cuando Jesús, ¿sí? Cuando Jesús allá en los evangelios narra que subió y pasó la noche entera orando para que el Señor les mostrase a quién habría de elegir, ¿cuántos eligió? ¿Cuántos fueron los discípulos de Jesús? Fueron 12. También fueron 12 los discípulos, ¿sí? Todo esto vendrá en alusión de este número 12 de los hijos de Jacob, ¿sí? Entonces, este acontecimiento que puede sonar histórico, de decir tuvieron hijos y ya está, tiene algo muy importante, tiene una connotación importante, y eso entra en el círculo de las tradiciones de Jacob, ¿sí? Acá no solamente está narrado que tuvo 12 hijos porque, bueno, eran la cantidad que tuvo, sino porque hace alusión y va a tener una connotación muy importante después a lo largo de toda la palabra o de toda la escritura sagrada. Después vemos la reconciliación entre Jacob y Esaú. Acá también encontramos una historia sumamente interesante, la historia del perdón. Yo creo que cuando ustedes quieren hablar acerca o predicar o hablar acerca del perdón real, creo que deberían tocar la reconciliación de Jacob y su hermano Saúl, ¿no? Es algo hermoso, es algo hermoso. Cuando cuando Jacob tuvo ese encuentro con el ángel, recuerdan que hablamos un poquito
y el ángel le decía que le suelte y él le dice, no te voy a soltar porque mientras no me des la bendición, ¿sí? Entonces el ángel le pregunta el nombre y él realmente dice, soy Jacob, ¿no? Que años atrás a su padre le dice, soy Esaú. Ahora él reconoce, ¿no? Entonces ahí vemos algo genuino dentro de su corazón, de su vida, ¿no? De decir la verdad, te estoy reconociendo quién soy. Y desde ese reconocimiento, el ángel le dice ahora, ya no te llamarás más Jacob, usurpador, mentiroso, ahora te llamarás Israel, ¿sí? Que significa príncipe. Ahora sos el príncipe, ¿sí? Es interesante. Entonces, cuando hablamos de Jacob o Israel, estamos hablando de la misma persona, ¿sí? Porque en este momento el nombre de Jacob es cambiado, pasa a ser Israel, ¿sí? O príncipe, como ustedes quieran decirle también. Pero se da algo interesante, después que se da ese encuentro y que el ángel le suelta, que él recibe la bendición y que se queda como rengo, le diríamos, o cojo, ¿sí? Y empieza a caminar ahí con defecto, tiene que encontrarse con su hermano, ¿sí? Y Jacob no sabía qué pasaría en ese encuentro. Es re interesante. Entonces Jacob arma una estrategia. ¿Ustedes saben cuál es la estrategia que arma Jacob? Pone a su esposa, a sus hijos adelante de todo. Y también más Dios para que se le entregue a su hermano antes de que llegue a él, ¿no? A ver, ahí dejen el micrófono abierto, ¿sí? Si alguien quiere interactuar ahí, vamos a detenernos un poquito. Pone a sus esposas, ¿sí? Primero, o sea, dice acá, estamos llegando al encuentro ahora con Esaú, pero bueno, en su interior estaba el miedo de que, bueno, le maten o haga algo. Y fíjense un poquito todavía, permítanme usar esa palabra y decir un poquito la cobardía de Jacob. Porque si el hermano le iba a matar, y bueno, hermano, acá estoy, ese es el precio que tengo que pagar y lo voy a pagar si realmente quería reconciliarse con su hermano. Pero él hace algo, él dice, vamos a hacer algo, vamos a armar una fila, ¿no? Primero los primeros y ahí vemos que van pasando. Pero esa fila no es armada o organizada de cualquier manera. Esa fila es organizada de una manera especial. ¿A quién pone Jacob primero en la fila? ¿Saben ustedes? A los hijos, a los nietos, perdón, a los nenes, todos los pequeños, y después atrás las esposas, después con las siervas, y después él. Ajá, fíjense un poquito. Primero pone adelante a Lea y a la descendencia de Lea. No le pone a Raquel. ¿eh? No le pone a Raquel. ¿Querías decir algo, Liliana? Sí, va a decir que puso a sus dos mujeres, Leo, yo. Sí, sí, pero a sus dos mujeres sería a Lea y a Silpa, ¿sí? A Lea y a Silpa, ¿sí? No le puso a Raquel. ¿Por qué? Porque en realidad Raquel era el amor de su vida. Yo digo, pobrecita Lea, ¿no? Lo que habrá sufrido. Porque yo creo que en el fondo, la mujer que la amaba, que era todo para él, que tenía sentido, era Raquel. Entonces, lo que hace Jacob primero pone a Lea, en primera línea Lea, ¿sí? A Silpa y a los hijos, a todos ahí, y a todos los siervos que le correspondía esto. Después, en segunda instancia, le pone a Raquel, ¿sí? Y a Bila, y a todos los hijos. En segunda instancia, le pone a ellos para que ellos estuvieran en segunda. Y por último pone a todos sus criados, sus siervos, todo. Y por último va él. Imagínense eso. Por último va él. Permítanme un minuto, por favor, hermanos. Por favor, les pido un minutito. Ya estoy con ustedes.
Disculpen, ya volví. Por último, se pone Jacob. ¿Qué es lo que hace Esaú cuando ve a Jacob? O sea, pasa de largo de Lea, pasa de largo de Raquel, los regalos, todo que iban allá adelante, ni mira, sino que Esaú se va a lo último donde estaba su hermano, ¿no? Y le dice, ¿para qué hiciste todo esto? O sea, ¿qué quieres decirme con todo lo que estás haciendo? Que yo necesito los regalos, que yo necesito, no sé, necesito tus hijos, tus mujeres, yo no necesito nada. Lo que yo quiero es poder abrazarte y poder perdonarte y ser como éramos antes. Yo digo, wow, qué increíble, eso me eriza la piel, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que Esaú no recibió la bendición formal de imposición de su papá, vean un poquito qué es lo que tenía dentro de su corazón. Aunque no recibió esa bendición formal, yo creo que Esaú era muy bendecido. Era muy bendecido porque lo vemos en esa actitud que él toma. Y dice, hermano, yo no necesito tus regalos, yo no necesito tu ganado, yo no necesito nada de lo que es tuyo. Yo simplemente necesito abrazarte y decirte que te perdono, ¿no? Qué impactante habrá sido ese momento, ¿no? Qué impactante habrá sido ese momento. Bueno, vamos avanzando porque se nos va la hora y ya estoy predicando. pero me apasiona eso, ¿no? Mediten un poquito en esas historias. Sí, después se da la lucha, sí, con el ángel que ya hablamos un poquito para que le pueda bendecir. Y al final, el nacimiento de Benjamín, sí, la muerte de Raquel, el incesto de Rubén, la muerte de Isaac en Mamre, y bueno, estando unidos Jacob y Esaú. Ya. Ahí vamos a ir cerrando o se va cerrando esta etapa, sí, de lo que es el Génesis. Ahora ya al final de las tradiciones del patriarca Jacob, aparece el nacimiento de Benjamín, que será el hijo amado de Jacob, ¿sí? Benjamín, el más chiquitito. Y José será también muy amado de su padre. Creo que porque, bueno, tuvo la bendición de poder tener tal vez estos dos hijos ya en una edad un poquito más avanzada, ¿sí? También aparece la muerte de Raquel, ¿sí? La que fue, como hoy decía, el gran amor de Jacob, ¿sí? Y bueno, se da también el incesto de Rubén. Es muy interesante porque recuerden que el texto bíblico de alguna manera tiene que justificar por qué Judá y por qué no Rubén. Vimos en la clase anterior, ¿sí? La línea de elección, ¿sí? Que tuvo. ¿Por qué Judá y no Rubén? ¿Sí? Por eso lo plasma esa historia un poquito ahí, porque trata de justificar por qué tuvo que ir Judá y no Rubén en la línea, ¿sí? de la elección. Así que si finalmente el derecho de propiedad lo tiene el primogénito, ya vimos eso en la línea de la teología, ¿sí? de la elección en la clase anterior, y es donde el texto bíblico menciona, ¿sí? el pecado que tiene Rubén al acostarse con la concubina de su padre, ¿sí? la concubina Bila, ¿sí? Es interesante. No sé si ustedes se dieron cuenta que el texto bíblico no es muy específico en esto, ¿sí? Vamos a alcanzar o vamos a ver que menciona como algo muy pasajero lo que pasa ahí con Rubén y con Bila, ¿sí? El texto no es muy específico, sin mucha información. También lo vamos a ver ahí donde leímos justamente en Génesis 35:22. Que no vamos a leer ahora por el tiempo, y no tenemos más información de eso, pero en la versión de los 70, sí, en la versión de los 70, en la traducción de la Septuaginta, agrega algo a ese versículo, que dice, cuando Jacob se entera, se enoja muchísimo, porque su padre Jacob se enteró
de lo que había hecho su hijo, ¿no? Pero Reina Valera, en la versión Reina Valera, omite esta parte. No hay ninguna reacción de Jacob, solo dice que Jacob se enteró, ¿sí? En Reina Valera. En la otra, de los 70, dice que se enojó muchísimo. Y es muy interesante este detalle, que no hay un escándalo mayor como el escándalo de David y Betsabé. Vieron que cuando David comete ese pecado, relata mucho sobre esto, ¿sí? La Biblia nos da mucha información sobre esto, pero tiene otro sentido. Sin embargo, esta sola mención que hace acá en Génesis es suficiente como para que dijera el redactor: Rubén no le corresponde, ¿sí? No le corresponde la línea de sucesión, ¿sí? No sé si van entendiendo, ¿sí? La línea que va a venir después del Mesías, que vendrá de la tribu de Judá y será de la descendencia del rey David. Bueno, la muerte de Isaac en Mambré, y el último momento que vemos a Jacob y Esaú juntos es cuando sepultan a su padre, y no volvemos a verlo más en la historia, sí, a los dos juntos. Y así termina el siglo de la historia un poquito de Jacob, ¿sí? Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a eso y quiere hacer acerca de lo que es todo del patriarca Jacob, lo que venimos viendo. ¿Les quedó claro eso? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias, hermana Hilda. Sí, sí, Pastor Daniel. No, quería, pues separando los hijos todos digo, finalmente Raquel no fue la elegida, ¿no? De Jacob, pero finalmente es la que le da, Lea no es la elegida, pero finalmente es la que le da la mayor cantidad de hijos, digo. Aún Claro. parece, más allá que él tenía que ser engañado porque era un engañador, ¿no? Pero entre eso Sí. el proyecto de Dios sigue completándose, ¿no? Da la sensación. Así Bueno, que... recuerden que hablamos de eso, ¿no? Que todo es por la dirección y el plan de Dios. Dios tiene el control de eso y Dios planifica todo eso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? A pesar de lo que nosotros pudiéramos decir que bueno, tendría que ser diferente, Dios está en el control y Él maneja todo eso, ¿sí? Así que bueno, gracias por el comentario. ¿Quiere agregar algo más? No, iba a decir amén a las palabras. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a entrar en el ciclo del patriarca José, ¿sí? Ahí van a ver ustedes proyectado un poquito lo que es Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Ahí se dan las 12 o los 12 hijos que hablamos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Y después de eso se va a dar finalmente el ciclo del patriarca José, que sí, José, vamos a encontrar muchísimo material dentro de lo que es la escritura hablando sobre José, ¿sí? José, Génesis habla del capítulo 37 al capítulo 50 sobre José. No vamos a tener tiempo de desmenuzar o de detenernos mucho ahí. Voy a tratar de ir pasando lo más importante, pero acá vamos a ver algo muy interesante, y es cómo el escritor abre un espacio amplio, ¿sí? Amplio, que abarca del capítulo 37 al capítulo 50, como ya dijimos, de Génesis, y curiosamente de un hijo de Jacob, que si se diera cuenta que para Judá solamente hay un capítulo del escrito, ¿sí? Para Judá hay solamente uno, y vemos acá para José es tan amplio lo que va a redactar sobre José. Bueno, ahí se da la historia de los patriarcas, la liberación de Israel de Egipto. Algo muy interesante es que
que José no se casa con alguien de su clase, sino que José se casa, ¿sí?, con una egipcia. Eso es importante. Fíjense que José se casa, o podría, no sé si decir rompe con la tradición, pero José se casa con una egipcia, ¿sí?, llena de costumbres paganas, y por lo tanto los hijos de José son mezclados. Se da una mezcla ahí de lo que es el pueblo de Israel y lo que es un poquito el paganismo de Egipto, ¿sí? Pero eso también tiene un gran sentido, tiene un gran sentido. Todo eso pasa porque, bueno, Dios va dirigiendo de esa manera, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaban los hijos de José y de la egipcia? Bueno, no se preocupen, yo se los digo. Uno se llamaba Efraín y otro Manasés, ¿sí? Efraín y Manasés. Pero tomaron una gran connotación estas dos personas, ¿sí? En los libros de los profetas, principalmente, cuando ustedes van a ver en los libros proféticos, van a ver mencionado mucho Efraín o Manasés. ¿Por qué? Porque son reconocidos como suyos de su abuelo Jacob, ¿sí? Jacob más adelante va a serles parte del gran pueblo de Israel. Por eso van a encontrar allá en los libros proféticos nombrado mucho a Manasés o Efraín. Va a ser más resaltado Efraín que Manasés. Esta historia José nos va a plantear como una antesala, ¿sí?, del por qué Israel llega a Egipto. Egipto se convertirá básicamente en ese punto que será el hecho fundamental, ¿sí?, del imaginario colectivo de Israel durante toda su existencia. Como vemos, el libro de Éxodo, la liberación de Israel, es el hecho fundante, diríamos, se dan dos hechos fundantes, serían fundamentales, que si esto no podría, o sin esto no podría subsistir su propia identidad. Una es el éxodo en función de la esclavitud que tuvieron en Egipto, y la segunda es el exilio. Estos son los dos hechos fundamentales que van a tener gran sentido para el pueblo de Israel, ¿sí? Uno, la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto, y el segundo, el exilio después, ¿sí? La historia de José se plantea a través, o lo vamos a plantear a través de tres preguntas, ¿sí? Bueno, la primera es, ¿por qué fueron los patriarcas a Egipto? Es algo que se tiene que plantear, ¿sí? Pero ahí ya conocemos toda la historia. ¿Sí saben por qué el patriarca o por qué Israel fue a Egipto? Porque había hambre y en Egipto había alimento. Muy bien, correcto. Había una hambruna, pero antes de eso se da que José, estando en la cárcel, interpreta el sueño del faraón, ¿no? Y en esa interpretación, bueno, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, etcétera, no me voy a detener ahí. El hambre llega a la tierra donde estaba el patriarca, sería o los patriarcas, y Egipto tiene para comer, ¿sí? Y producto de toda la historia de José es cómo llega Israel a Egipto, ¿sí? Y una segunda pregunta, bueno, ahí está la respuesta, ¿sí? Causa del hambre, ¿sí? ¿Por qué fueron los patriarcas a Egipto? Por causa del hambre. Y una segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es que Jacob o Israel, como quieran llamarlo, fue a Egipto? ¿Sí? ¿Cómo ellos fueron a Egipto? ¿Sí? Una cosa es por qué fueron, y otra es cómo es que Jacob o Israel fue a Egipto. ¿Alguien habló? ¿Alguien
José, hermana? José pide que venga, que traigan a su padre, ¿no? Ajá. Bueno, exactamente. Se da la historia que los hermanos de José venden a José, ¿sí? Ustedes ya saben eso, a los mercaderes que lo llevan a Egipto, donde llega a ser un funcionario de alto rango. Estoy generalizando un poquito para no detenerme. Eso ya lo conocemos. Y después de esto es que José se entera que el papá vive y lo manda a traer, ¿sí? Lo manda a traer y dice la palabra que Dios le dice a Jacob, anda, subí a Egipto, ¿sí? Que yo iría, o sea, Dios le dice, yo voy a ir contigo, yo iré contigo. ¿Por qué? Porque tengo un propósito, ¿sí? Tengo un propósito contigo. Es por eso que el patriarca Jacob llega a Egipto. Y ahí está la respuesta, ¿sí? El hijo penúltimo, Jacob, fue vendido por sus hermanos, ¿sí? A los mercaderes que lo llevan a Egipto, donde llegó a ser un funcionario de alto rango y después invitó a Jacob a venir a Egipto. Y una tercera pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué condición social tenía aquella gente? ¿Qué condición social tenían los patriarcas cuando fueron a Egipto? ¿Alguien le gustaría comentar sobre esto? ¿Cuál era la condición de ellos? ¿Sí? ¿Eran pobres, eran mendigos, eran ricos? ¿Cómo era? Eran pastores. Pastores, muy bien, buen dato. Pero la condición social de ellos, ¿cuál era la condición social? Estaban mal, o sea, estaban, A digamos, ver, estaban pobres. ¿estaban pobres? Llegaron por causa del hambre que había. Claro. Yo creo que normalmente tendrían un nivel y una estabilidad económica, pero esta crisis los alcanzó a ellos también. Y bueno, y era el propósito de Dios de que ellos terminen en Egipto y se cumpla esto, ¿no? Porque finalmente ellos envían el dinero, ellos tienen recursos, lo que no tenían era alimento, ¿no es cierto? Entonces, la cosa tenía que ver más con el proyecto de Dios que con tal vez su economía, ¿no? Claro, ustedes fíjense muy bien, ahí vamos bien. Ellos no eran pobres, porque ustedes fíjense, aun cuando el hambre estaba entre ellos, ¿sí? Aún en ese momento, ellos tenían dinero, porque las veces que fueron a Egipto, ellos compraron, ¿sí? Incluso después que Benjamín queda detenido en Egipto, incluso su papá le da más dinero, le da para toda la compra, pero le da más por si necesitan algo, hagan algo, paguen, pero tráiganme a mi hijo. O sea que ellos económicamente sí tenían. Eran hombres libres, tenían dinero, entraron en Egipto con la cabeza erguida, ¿sí? Algo muy fundamental es que establece la identidad del pueblo con Dios, que es poderoso y que además es un solo Dios, ¿sí? Primero, ¿sí? Como pieza fundamental es que establece la identidad del pueblo. El pueblo no era un mendigo, no eran pobrecitos, ¿sí? El pueblo establece una identidad como pueblo de Dios, de que Dios es poderoso y que ellos solamente tienen un solo Dios, ¿sí? Segundo, que es un Dios que ha dado una promesa a un hombre llamado Abraham y que su descendencia Abraham, Isaac y Jacob vendrán a ser las piezas fundamentales del desarrollo de este pueblo y paulatinamente va a tener su identidad, ¿sí? Y tercero, que el autor trata es de establecer la identidad del pueblo de Israel ante los demás pueblos, ¿no? Que lo rodeaban. Y que muchos de ellos eran, el pueblo de Israel no era un mendigo,
no era alguien que no tenía, sino que cuando ellos entraron a Egipto, cuando ellos entraron a Egipto, entraron, podríamos decir, con la cabeza levantada, a pesar de todo, a pesar de que Dios le dijo a Isaac, el papá de José, que suba a Egipto, ellos entran, fíjense que ellos traen muchas cosas. Ellos traen mucho ganado, muchos animales, muchas ovejas, los criados, todos tenían muchas cosas. Entonces, no era un pueblo pobre, porque eran hombres donde la prosperidad de ellos venía del llamado que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, eso es lo que quiere decir el escritor en la historia de José, ¿sí? Confirma el llamado, el sustento, la provisión de Dios para con su pueblo. No solamente eran libres y tenían dinero, sino también entraron a Egipto con la cabeza erguida, ¿sí? Ustedes fíjense que nosotros entendemos como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros somos peregrinos en la tierra. ¿Sí? ¿Sí interpretan ustedes así? ¿Peregrinos en la tierra? Amén. Sí, Yo, bueno, yo sí. eso es lo que nosotros entendemos. Somos peregrinos en la tierra. Bueno, estos padres, recuerden que hablamos algo que eran nómadas, y eso quiere decir que no tenían un lugar fijo para ellos, eran peregrinos. Pero dentro de ser peregrinos o dentro de ese peregrinaje, eran personas que tenían buena posición. Entonces ahí vemos el cuidado que Dios ha tenido para con ellos. Y eso tiene que hacernos un llamado a la atención. Cuando nosotros decimos que nosotros somos o nos consideramos peregrinos, ¿sí? Deberíamos confiar un poquito más en la providencia de Dios, ¿sí? Ellos confiaban, recuerden, en un solo Dios, donde toda la cultura adoptaba muchos dioses. Tenían dioses para la cultura pagana, adoptaba muchos dioses, un dios para cada cosa. El pueblo de Israel o el pueblo judío tiene que ahora tomar una decisión de servir a un solo Dios, a un solo Dios. Entonces, es muy importante eso porque creyendo en un solo Dios eran prosperados, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿nosotros seguimos creyendo en un solo Dios? ¿Cuál sería la definición de la palabra creer en un solo Dios o creer en la providencia de un solo Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué responderían ahí ustedes? Que son monoteístas, creen en un solo Dios. ¿Cómo? Creer en un solo Dios es ser monoteísta. Totalmente. ¿Y eso somos nosotros o no? Sí, sí, ¿O somos tal. politeístas? ¿Qué piensan? Amén. No, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Ahora fíjense lo que implica creer en un solo Dios, hermanos. En un solo Dios implica el creer o darle el primer lugar y absolutamente el primer lugar a Dios. Todo lo que puede ocupar en nuestra vida el lugar de Dios quiere decir que nosotros dejamos de ser monoteístas. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer un análisis. A ver, si estos patriarcas eran peregrinos, eran nómadas, ¿sí? Sin tierra, sin rumbo, eran pasajeros, con todo eso eran prósperos. Entraron a Israel a Egipto, perdón, con todas las cosas, con todas sus posesiones, con sus siervos, sus animales. Dios los bendecía. ¿Por qué? Porque ellos creían en la providencia y en la promesa de Dios para con su pueblo. Y hoy creo que tenemos que volver a retomar muchas veces ese concepto de lo que es creer o tener un solo Dios, ¿no? En decir la verdad que la providencia, la dirección
va a venir de Dios, no de nosotros. Cuando nosotros pongamos algo en el lugar que le pertenece a Dios y que quita ese lugar de Dios en nuestra vida, es porque ya estamos teniendo otro Dios. Estamos teniendo otra cosa. Estamos poniendo nuestra confianza en otro objeto, en otra cosa, en nuestras fuerzas, en nuestro material. Sí, hermano, Pastor Manuel. Sí, la verdad que me hizo pensar mucho en este sistema socioeconómico que tenemos, ¿no? Como nunca antes en la historia. Realmente estaba muy buena esta pregunta, ¿no? Si realmente creemos en un solo Dios o en realidad estamos jugando a dos puntas, ¿no? Es una pregunta para esta época, para este tiempo, porque creo que el bienestar ha ocupado un lugar y muchas veces ocupa el primero, ¿no? Ya el Dios al cual distinguimos y decimos que adoramos queda en segundo lugar. Bueno, un pensamiento. Sí, muy bien, me parece muy bueno. Yo creo que si hay algo que tenemos que replantearnos en este tiempo, es ese concepto de decir realmente creemos en un solo Dios, realmente somos guiados, sostenidos por un solo Dios, o qué hoy es prioridad en nuestra vida, ¿sí? Eso tenemos que replantear nuestra situación y creo que eso es fundamental, porque ya dije, no quiero ser muy repetitivo, pero fíjense, este pueblo que era peregrino, por así decirlo, encima de ser peregrino, de no tener una tierra, tenía el dinero para comprar todo lo que necesitaban, la providencia, porque los hermanos de José fueron con el dinero, no fueron a buscar gratis. Y en la segunda vez, cuando fueron, llevaron más dinero, su padre le dio más dinero, lleven por si les hace falta, ¿no? Ahí vemos la providencia de Dios. Entonces tendríamos que replantearnos un poquito ese término de ser peregrinos, ¿sí? Hay una canción que cantamos, soy peregrino en la tierra, ¿no? Lejos ando de mi hogar. Bueno, no estoy en el coro, pero cantamos esa canción, pero lo que menos hacemos es practicar ese peregrinaje, ¿no? Lo que menos hacemos es poder confiar en las promesas que Dios nos ha dado como peregrinos. Así que bueno, vamos a seguir. Esta historia de José nos plantea entonces profundidades muy interesantes y serán fundamentales para que ahora el pueblo que vamos a ver primero, más de 4 siglos, ahora ya estando en Egipto, más de 4 siglos, sería más de 400 años, no sabemos qué pasó con ellos. 4 siglos de silencio, ¿sí? Después que muere José, obviamente. Yo siempre me pregunto, ¿será que no hubo nada en estos 4 siglos para redactar en la palabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que no pasó nada con ese pueblo que entró a Egipto y que 400 años como que hay un vacío ahí que no sabemos nada de ellos? Yo creo que sí pasó muchas cosas. En 400 años habría muchas historias. Sí, Pastor Manuel. Sí, sobre eso muchas veces medité y bueno, algo que sucedió se describe también en el texto bíblico que se multiplicó el pueblo en ese tiempo en gran manera. No podría hablar del porcentaje, pero comparado con el pueblo egipcio, diríamos, ahí le aventajó muchísimo el número. Yo creo que eso también cumplía con el proyecto y el propósito de Dios, ¿no es cierto? En ese sentido. Pero Claro. sí, de pronto no lo describe, sino que lo vemos, ¿no es cierto? Sí. Es un dato que tenemos. Sí, correcto. Gracias. Sí. Pero bueno, seguramente sucedieron muchísimas cosas que no se escribieron, que no se conservaron tal vez, o que el redactor no las quiso utilizar para sus escritos. Pero este hecho, sí, esta transición interesantísima de la historia de José,
que lejos de ser una historia muy linda, tal vez, así como vemos y que tal vez a muchos nos gusta, va a ser, en términos teológicos, el puente de transición que el redactor va a decir: ahora entiendo por qué llegamos a la etapa de estar en Egipto, ¿no? El escritor va a mencionar esto para hacer como un puente. Entonces, esto va a ser muy importante porque va a acompañar al pueblo por el paso al desierto, ¿sí? Que sería, y los va a acompañar al establecimiento de la alianza ya en el desierto, en el monte Sinaí, y es por eso muy importante. Y más adelante vamos a detenernos un poquito a ver el establecimiento de esa alianza en el monte Sinaí, donde la historia de José nos llevaría, ¿sí? Podemos entender el tema de la alianza, del pacto, del compromiso, o como ustedes quieran llamarlo, que Dios va a tener con Israel, y será algo sumamente importante. Eso vamos a ver un poquito más adelante. No, acá están algunas, no sé si fotografías, no, pero pinturas diría, ¿no? Un poquito, si ustedes miran acá, van a ver, bueno, a José siendo atacado por sus hermanos, a José siendo vendido. Después van a ver a José ya dentro del palacio, ahí siendo codiciado por la mujer del faraón. Ya acá José como un gran gobernante, y bueno, también a sus hermanos, ¿sí? Acá. Y ya después vamos a ver cuando su papá y toda su familia o su parentela, en la tercera foto antes de la última, acá en esta, a ver, en esta, ¿sí lo ven? A su papá llegando con toda su familia. Yo digo, qué increíble habrá sido ese momento para José y su padre, su familia, ¿no? Qué increíble. Yo me imagino, digo, wow, después de todo lo que pasó, volver a ver, tener el privilegio de ver a su papá, de abrazar, y eso habrá sido algo muy grandioso, muy, muy grandioso. Las dos últimas fotografías, acá, esta acá y la última, estas dos últimas, ¿sí? O pinturas muestran algo muy importante en la historia, porque el Génesis va a cerrar con la bendición del patriarca a sus hijos, ¿sí? A sus hijos, ya estando en Egipto. Esto va a ser muy importante. Vuelvo a repetir, el texto sagrado está tratando de justificar la identidad de ellos como pueblo, y lo hace a través de las 12 tribus o los 12 clanes, como quieran decirlo. Entonces, Génesis va a cerrar con la bendición que Jacob va a pronunciar a cada uno de ellos, ya estando en su vejez antes de morir. Va a terminar primero reconociendo a los suyos propios. Jacob va a reclamar, ¿sí?, la propiedad de los dos hijos de José, ¿sí?, Efraín y Manasés. Aunque estos hijos eran con una egipcia, aunque ellos fueron instruidos seguramente, no sé, dentro de muchas costumbres egipcias, seguramente, pero fíjense que Jacob va a reclamarle: esto nos pertenece, ¿no? Esto nos pertenecen. Y es ahí donde Efraín y Manasés entran a ser parte de Israel, ¿sí? Evidentemente, Efraín, como primogénito, va a tener un papel en la historia más importante que Manasés. Por eso, en los profetas, como le dije hoy, va a aparecer mucho nombrado Efraín, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a tener el privilegio de ser el primogénito. Entonces, va a ser muy usado. Pero aquí vemos otra vez la teología de la elección. Jacob va a elegir, ¿sí?, en el derecho de propiedad a los dos hijos de José. Recuerden que cuando hablamos un poquito de Abraham como primogénito y que Dios le pedía que él sacrifique a su hijo, recuerden que dijimos que eso significaba decir: esto es mío, el primogénito es mi propiedad. Era algo muy, muy fuerte en aquella época que nosotros hoy no entendemos.
Jacob no se podía morir sin decir, estos dos hijos de José son mis nietos y yo los voy a hacer parte, mi bendición va a ser con ellos. Esto es nuestra propiedad como pueblo, ¿no? No importa si su mamá es egipcia, pero esto es nuestra propiedad. Entonces, ahí Jacob va a bendecir también, juntamente va a aceptar a Efraín y a Manasés como parte del pueblo de los judíos, ¿sí? Y se va a dar otra vez la teología de la elección. Jacob, va a elegir en el derecho de propiedad a los dos hijos de José, nacidos en Egipto, bajo circunstancias tal vez de la religión egipcia, pero Jacob va a tomar ese derecho de propiedad y los va a adoptar como suyos. Eso aparece en el Génesis capítulo 48, y el escritor aclara un poco el porqué de todo esto en ese libro. Así que bueno, ahí vamos en la última presentación. Y el capítulo 49 es muy importante, ya que alcanza la historia de los patriarcas con el Éxodo, o enlaza, ahí se da el enlace, ¿sí? De los patriarcas o la historia con el libro de Éxodo. Prepara el nacimiento de las tribus en el desierto del Éxodo, ¿sí? También a continuación vamos a ver dos bloques importantes que se van a dar en el libro de Éxodo. Éxodo del capítulo 1 al capítulo 6, ¿sí? Vieron que Génesis partimos también en dos bloques, ¿sí? En dos bloques. Del capítulo 1, ¿a qué capítulo vimos el primer bloque? ¿Recuerdan? Capítulo 11. 11, sí, sí. Ajá, muy bien. Y lo demás a continuación. Ahora, después, Éxodo, ya vamos a ver también en dos capítulos o dos bloques que serán del capítulo 1 al capítulo 6, donde estará enmarcada la gran liberación de Israel, y el otro bloque será del capítulo 7 de Éxodo, pasando todo el Éxodo, todo el Levítico, todo el número y hasta el capítulo 34 de Deuteronomio, ¿sí? Bueno, bien, este será un bloque completamente que tendremos que verlo como un bloque de un todo, ¿sí? Preparar el terreno para narrar en los capítulos siguientes la esclavitud, bueno, como ya dije, y la liberación de Egipto. Y bueno, no hay que olvidar que los libros del Pentateuco constituyen una secuencia interrumpida. Uno va enganchado en el otro. Recuerden eso. Eso no se olviden, porque van a tener un trabajito para hacer de eso, ¿sí? Cómo vamos enganchando un libro con el otro, ¿sí? El Pentateuco tiene eso específicamente. Un libro va enganchando con el otro a través de la historia. No es que se da un corte, sino que todo tiene como una secuencia, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar por acá hoy la clase. Es el final del libro de Génesis. Un poquito fue muy ya te doy, Tatiana, ¿sí? Fue muy básico tal vez o general nuestra mirada, pero bueno, espero que hayan entendido un poquito todos los sucesos más importantes. ¿Sí, Tatiana? El Pentateuco es un libro a continuación de otro libro, como dijo recién, y se refiere a los sucesos, que acontecía una cosa y está en ese orden. Claro. O sea, un libro nos va llevando al otro, o sea, un libro engancha en el otro. O sea, para que podamos entender y ver el plan completo de Dios ahí en el Pentateuco, tenemos que seguir de un libro a otro, enganchado uno al otro, ¿sí? Presten mucha atención en esto. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Gracias. Y hola, esa niña hermosa. Ah, sí, estoy con secretaria, estoy de niñero, de profesor, de pastor, de papá, de todo. Hola, decirle. Así que bueno,
¿Entendieron entonces? ¿Quedó A ver. clara la clase? ¿Sí? No sé si quizás ayudo a aclarar a lo de Tatiana. Cuando terminamos de leer Éxodo, ¿no? Llegó Jacob y con todos sus hijos y todo, dice que los hermanos de José se quedaron en Egipto. Y cuando empezamos a leer Éxodo, dice que ellos estaban ahí, ¿no? Después de la muerte de José quedaron, o sea que el pueblo de Israel surgió a través de que ellos se vinieron a Egipto. Entonces ahí Claro, entendemos cómo surgió el pueblo de Israel, porque vinieron claro, todos a claro. Totalmente. Por eso tenemos que ir prestando atención todos los libros, ¿sí? Es diferente que nosotros agarremos, por así decirle, la carta de Romanos y después la carta de Timoteo, después Gálatas. Es muy diferente, porque cada uno va a tener un mensaje específico o especial, o va a hablar de un tema en especial. Pero el Pentateuco no. El Pentateuco vamos a ir entendiendo el plan completo de Dios, ¿sí? El propósito de Dios en todo lo que va a ir estableciendo, ¿sí? Entonces va enganchado. Génesis, Éxodo, y ahí que viene Deuteronomio. Génesis, Éxodo, me olvidé. Levítico. Levítico. ¿Y por qué Números. Levítico? Y porque está en el medio, Claro, todas las que era lo que Bien. tenía que ver con la liturgia de todas las todos los- indicaciones para el servicio. Muy bien ahí vamos bien. Sí, muy bien. Esta fue Sí, la primera hermana. clase. Sí, Pastor Daniel, no, me queda bien claro el tema de que por qué dividió Génesis en el 11 y el 12 ya viene con la promesa y viene con el proyecto de Dios, ¿no es cierto? Ajá. Me gustó Sí. bien tener eso así separado. Ahora igual, más allá de que por ahí sea un poco, por ahí, especulador o no sé cómo llamarlo, por ahí en Génesis capítulo 6 hay una intervención de Dios importante, ¿no? Que nosotros no nos detuvimos mucho. Por Ajá. ahí si tiene algún material, porque me parece que no es menor, porque veo ahí como recomendación tenemos un solo capítulo para leer, ese capítulo de un libro, ¿no? ¿Tengo entendido, Pastor? Sí, una lectura que hay muy generalizada sobre los temas. Ajá, y es un solo capítulo la lectura obligatoria. ¿Es La así? obligatoria hoy sería esta, sí, solamente le voy a dar esto. Incluso igual, o sea, yo le puse en la bibliografía varios libros, creo que hay 6 libros ahí que Sí. tienen muchísima información. Ahí Sí, lo sí. pueden buscar, lo van a encontrar, Bueno. está re bueno eso. Bueno, Pero no gracias. les voy a hacer leer todos los libros, obviamente. Le di un poquito lo más básico. Fíjense que se ha reducido 1 hora de clase por día. Entonces es algo que tenemos que ir y bueno, por ahí se pasa algo por arriba. No se preocupen porque después de ver Éxodo, Deuteronomio, dijimos, después de Éxodo. Levítico. Levítico, perdón. Después de ver Levítico y después de ver Números y después de ver Deuteronomio, vamos a volver a retomar algunos temas importantes dentro del Génesis, ¿sí? Hay algunos temas muy hermosos ahí que vamos a abordar. Quédense con eso. Podría decir, ¿vieron cuando decían la serie continuará? Bueno, decimos continuará, ¿sí? Continuará con cosas muy buenas e interesantes. Me gustó muchísimo que les haya entusiasmado. Me gustó mucho la clase de hoy, me sentí muy cómodo porque, bueno, interactuamos y, bueno, parece que vamos caminando al mismo rumbo, ¿no? Así que bueno, deseo lo mejor para ustedes, una bendecida semana. Si Dios permite, nos vemos en una próxima clase. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos van a ver grabados también. Así que en la hora que sea, que no les dé sueño, por favor. Están despiertos ahí, háganse un matecito, un café y denle con toda la energía a los que miran grabado, así como la energía que tienen los que están acá presentes hoy. Así que bueno, un saludo de paz y una bendecida semana a todos ustedes. Gracias Muchas igualmente. gracias. Igualmente. Chao. Nos Bendiciones. vemos el jueves. Bien ahí, muy bien. Gracias. Chao, hermana Irma. Vas a hacer